Vamos a hablar un poco de algo que habló el apóstol Pedro y que a raíz de una predicación que estuvimos haciendo en estos días pasados, a mí vino a mi espíritu algo que quería compartir con ustedes. Sobre simplemente 4 cosas que eran como 4 deseos que el apóstol Pedro tenía para sus discípulos. Ahora en su Biblia vamos a leer la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 5. La carta se divide en 2 partes. Primero habla de la resistencia espiritual que debemos tener. Digan conmigo esta palabra, resistencia espiritual. Uno tiene que saber que si usted quiere ser un cristiano poderoso, va a sufrir resistencia, va a sufrir oposición. Y quizá usted piensa en su familia, piensa en los compañeros de trabajo, en los vecinos. La oposición siempre será espiritual. Más allá de que el enemigo puede usar personas para amargarte la vida, la oposición va a ser espiritual. O sea, él va a tratar de que bajes los brazos, va a tratar de que retrocedas, va a tratar de que tengas miedo, va a tratar de que Dios se genere. Justamente en estos primeros días del año se genera algo que es miedo a la incógnita o miedo a lo que sucederá. ¿No? Uno está en la incertidumbre, no sabe lo que va a pasar. Usted le pregunta a una persona, ¿sabes qué va a pasar este año? Y yo creo que nadie sabe, ¿no es cierto? Nadie sabe. Pero ¿qué es lo que más quizás se nota en las personas? Es la incertidumbre, el miedo a lo que pueda pasar y el miedo a lo desconocido. Pero yo creo que a veces esas cosas también son como parte de la resistencia que el enemigo trata de poner en medio nuestro para poder detener nuestro camino hacia donde Dios nos quiere llevar. Siempre hay algo que usted tiene que saber. Usted no está solamente transitando un camino, sino está transitando un propósito. Amén. Diga conmigo, transitar un propósito. Y cuando hay un propósito, los opositores a ese propósito, muchas veces vendrán en contra justamente para que ese propósito no se cumpla. Usted tiene un propósito justamente en Dios desde antes de nacer. Dios lo dotó a usted con capacidad, lo dotó con dones, lo dotó con talento, lo dotó con un montón de cosas. Usted no vino vacío al mundo, usted vino lleno de cosas. Mire, yo estoy recontra lleno de cosas. Pero bueno, todos vinimos de una forma u otra manera lleno de cosas al camino del Señor. Ahora, el problema es que cuando nosotros vamos desarrollando nuestra vida cristiana, ¿no es cierto?, van a pasar cosas. Siempre van a ocurrir cosas. No es que le sucede a alguien con mala suerte. No. Los cristianos siempre estamos de alguna manera puestos en el camino de Dios y siempre en ese camino vamos a sufrir lo que la palabra denomina resistencia espiritual, y eso es lo que dice la palabra de Dios, porque dice, miren, en el capítulo 5, en el verso 10, dice de esta manera: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Y ahí te dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione. Vamos a leerlo, pues yo lo tengo cortado, pero vamos a leerlo todo. Quiero leer todo. Pensé que era muy largo y vamos a leerlo todo. Dice, acá. Bien. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, ¿no? ¿Cuánto vas a padecer? Un poco de tiempo. ¿Cuánto es un poco, apóstol? ¿Cuántos días son para Dios 1000 años? ¿Se da cuenta? O sea, el apóstol Pedro nos da un aliento. Lo que te dice el apóstol Pedro, vas a tener que padecer un poco de tiempo. ¿Viste? Ahí no se podía preguntar cuánto. ¿Por qué?
Porque es un poco, y un poco para usted puede ser un poco, pero para Dios puede ser otra clase de poco, qué sé yo. Pero sí o sí, lo que te da la pauta es que nosotros vamos a tener que aprender a resistir. ¿Por qué? Porque dice, a ver, padecer un poco de tiempo, Él mismo, diga, Él mismo, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Ah, mire qué interesante. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y eso es maravilloso, entender que en el medio de lo que puede llegar a pasar no vamos a estar solos, porque Dios va de alguna forma a hacer 4 cosas con nosotros para que podamos caminar en ese propósito con toda la tranquilidad. Lo primero que dice acá, lo primero que usted lee, y es la primera vez que se usa la frase, el Dios de toda gracia. O sea, lo primero que viene acá a darte la pauta es que Dios es un Dios de toda gracia. No de una sola, de toda gracia. ¿Entiende? ¿Qué quiere decir eso? Que hay todo un favor de Dios a favor nuestro, que hay todo un favor de Dios. O sea, que en el transitar el camino cristiano habrá toda una gracia que te va a acompañar. Que en el camino cristiano habrá toda una gracia que irá contigo, que no vas a ir solo, irás bajo un manto de gracia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos los pone contentos de eso? Decir a tu hermano, no vas solo. Ah, claro. ¿Entiendes? Claro que sí. Claro. Entonces el apóstol Pablo, después de darte la gran noticia que hay un Dios de toda gracia, te dice, pero mirá que va a tener que padecer un poco, ¿viste? ¿No? Yo creo que en esos tiempos donde todas las cosas eran bastante difíciles, el apóstol Pedro, o mejor dicho, los discípulos del apóstol Pedro sabían muy bien lo que estaba diciendo, porque eran perseguidos constantemente, eran acosados constantemente. Ahora nosotros tenemos la libertad de poder predicar en cualquier esquina, en cualquier lado, en cualquier colectivo, en cualquier tren, y en la época del apóstol no se podía, había mucha persecución. Pero él dijo, ustedes van a tener que pasar por una cuota de aflicción, pero después de esa cuota ustedes saldrán de una manera que antes no estaba, ¿sí? Por eso el apóstol Pablo dice, el primer deseo que tenía el apóstol Pablo mientras ellos pasaban por ese proceso era el que Dios los perfeccione. Diga conmigo, el proceso de la aflicción me lleva a una perfección. ¿Qué significa eso? La palabra perfección, ¿no es cierto? Tiene que ver más que nada con la madurez. Tiene que ver con el hecho del crecimiento y la madurez. ¿Cuántos dicen amén? ¿No? Tiene que ver con la palabra griega catartismo. O sea, es un equipamiento que nos lleva a crecer. Diga conmigo, Dios me equipa para que yo pase por el momento difícil y eso me establece en un crecimiento. O sea, Él usará nuestro dolor para hacernos crecer. ¿Entienden? Mucha gente dice, pero yo no quiero pasar por el dolor. Bueno, a veces vamos a tener que pasar. A nadie le gusta. Pero usted se dio cuenta que después que pasó por una situación grave, usted no es la misma persona. No tiene el mismo pensamiento, la misma visión. No tiene la misma forma de ser. Usted cambió. ¿Por qué? Porque el problema lo cambió, la situación lo cambió. ¿Entiende? Por eso también perfeccionar, como dije antes, es de la palabra griega catartismo y significa concertar, ordenar, aparejar, dotar, equipar, proveer, preparar, conformar un todo, dirigir, restaurar, poner en su lugar, asociar para una tarea, todo eso para dar un crecimiento, una madurez. Por eso cuando venimos flojos de algo, por ejemplo, vos venís flojo de la oración, Dios te manda a orar, aunque sea de previo. ¿En serio? Usted dice, a mí no me pasa eso. Sí, te pasa. ¿Sabe por qué? Porque cuando te encontraste en un problema
y la fuiste llevando un día, la fuiste llevando 2 días, al tercer día te agarró una angustia que doblaste la rodilla y no paraste de orar hasta que se te cayeron las lágrimas y los mocos, perdóname la expresión, ¿no? Se te cayeron las cosas y no parabas de llorar. ¿Por qué? Porque te estabas liberando de la angustia que te trajo el problema que tienes, pero también estabas haciendo aquello que deberías haber hecho antes de empezar a angustiarte, que justamente eso se llama oración. Dios, hermano, tiene un montón de formas de hacernos llevar a reflexionar, ¿no? Por eso el cristiano que se va perfeccionando es aquel, de alguna manera, va sanando su vida, va teniendo distintas maneras de pensar, ya no se ofende, ya es una persona que no anda pensando en cosas de niño. ¿Por qué? Porque madura. ¿Me entiende? Los cristianos que maduran ya no piensan en cosas de niño, ya no piensan en cositas de adolescentes, piensan en cosas maduras, en cosas que tienen que ver con una vida espiritual crecida, con una vida espiritual de verdad. Como yo dije el domingo, que muchas veces la gente no llega a Dios porque es demasiado superficial. ¿Entiendes? Por ahí los niños, ¿viste? Juegan un rato y se aburren y no juegan más. ¿Viste? Por ahí los niños tienen algo, te lo prestan un rato, no te lo prestan más. Y a veces queremos nosotros ser igual que los niños. Un rato oramos, otro rato no oramos, un día sí, un día no, si tengo ganas, si no tengo ganas. No, el cristiano que se va perfeccionando y va madurando es aquel cristiano que va sanando su vida, liberando su vida de un montón de cosas, ¿no? Dice Hebreos capítulo 2, verso 10. Porque convenía aquel por cuya causa con todas las cosas y porque todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Por qué se iba a perfeccionar? Por las aflicciones. Dígale a su hermana con una sonrisa, a veces las aflicciones te van a hacer perfeccionar. ¿Por qué tengo que sufrir esto? Para crecer. Hay gente que dice, el Señor me viene dando, el Señor me viene dando. Y si no creces más, ¿qué querés? ¿No aprendes más? ¿Y usted no ve que el cristiano que no aprende más sigue siendo inmaduro toda la vida? Se sigue enojando por la misma tontería, se sigue ofendiendo por la misma pavada, se siguen llevando por los mismos chismes. Son cristianos inmaduros. Entonces cuando viene, viste, perdóneme ¿no? Porque estoy grabando, estoy ahí. ¿No? Si está viendo mi mamá esto, se va a poner contenta porque ella me hacía así. Pero veo que, no sabes cómo me viene dando el Espíritu Santo. ¿Y porque lo necesitas? Esta semana me pasó de todo. ¿Y qué hiciste? Y me enojé con este, me enojé con el otro. ¿Ves que no creciste? Te pasan las cosas y no creces. Eso es lo que dice el apóstol Pedro, perfeccionarnos. Las aflicciones nos tienen que llevar a perfeccionar, a crecer, a ser distintos. Claro. Cristo fue perfeccionado, dice acá, por medio de los sufrimientos. Y usted dice, pero él no necesitaba eso. Pero él pasó por esa experiencia. ¿Acaso el profeta Isaías no lo llamó varón de dolores, experimentado en quebranto? ¡Wow! A ver quién ostenta de nosotros ese título. Ninguno. Solamente Jesús. Varón de dolor, experimentado en quebranto. A nosotros nos pica un poco una abeja, ya estamos haciendo un escándalo. ¡Uy, Señor! ¡Uy, Señor! ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? Señor, Señor, Señor. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Y por qué no te va a pasar? Te tiene que pasar. Si tenés que madurar, si Dios te ve inmaduro, vas a tener que madurar. Y si no madurar por las buenas, vas a madurar por las otras. Pero madurar vas a tener que madurar. ¡Ay, demasiado cristiano inmaduro! Demasiado cristiano infantil. Y se está todo el tiempo, ¿viste?
Los problemas te tienen que llevar a crecer. Mire, hay una historia, dice que en un oasis había una palmera que no había crecido mucho, pero era linda porque, viste, tenía todas las características de una palmera grande, pero era pequeña. Entonces dice que vino un hombre que no tenía nada que hacer. ¿Podemos dejar a los chicos un poquito? Sí. ¿Podemos sentar a los chicos? Gracias. Entonces, vino este hombre, para hacerle daño a la palmera, le puso una piedra encima. Y la palmera no podía soportar semejante peso. ¿Pero qué hizo? El mismo peso la llevó a buscar, viste, una corriente de agua interna y tratar de aferrarse y tomar agua y poder crecer lo más fuerte posible en lo interior para sostener esa piedra. Entonces, al tiempo, pasaron un tiempo, ¿no es cierto? Ese hombre volvió a pasar y vio que la palmera, más allá de aplastarse, creció y se fortaleció aún con la piedra encima. ¿Se da cuenta? La naturaleza, en algún sentido, nos muestra a nosotros que, o esta forma de ver las cosas, que a veces nosotros tenemos un peso y en vez de buscar crecer interiormente para soportar el peso hasta que se vaya, lo primero que hacemos es dejarnos aplastar por el peso. Y eso es lo que el enemigo estaría esperando de cada uno de nosotros, que lo dejemos aplastar por las situaciones, por el problema familiar, por el problema del trabajo, por la falta de dinero, que los dejemos aplastar, porque el enemigo siempre te va a ver que estás débil y te va a poner una piedra. Siempre. ¿Para qué? Para aplastarte, para que no puedas seguir adelante. Está en nosotros no buscar hacernos vencer, sino aferrarnos más a lo que somos y soportar ese dolor, o soportar lo que nos pasa a través de la ayuda del Señor. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la palmera lo que hizo, que soportó el peso porque buscó poder estar bien alimentada y aferrado a lo que tenía que aferrarse. Y usted y yo lo que tenemos que hacer para poder seguir adelante, cuando hablamos de perfeccionar, es aferrarnos a aquellas cosas que Dios nos da para poder soportar lo que pueda venir. Y yo no te digo que vas a estar toda la vida soportando, pero cuando venga, que te encuentres fortalecido, cuando venga, que te encuentres bien plantado, cuando venga, que aunque todavía estés débil, sepas que ese dolor no te tiene que aplastar, esa necesidad no te tiene que aplastar, esa necesidad o lo que sea te tiene que llevar a crecer. Y crecer significa que también vas a cambiar y vas a dar fruto para la gloria de Dios. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Gracias, Jesús. El segundo deseo del apóstol Pablo es que Dios nos afirme. Afirmar significa poner firme una cosa, sujetarla para que no se caiga, afianzar, atar, apuntalar, atirantar, apisonar, cimentar. El apóstol Santiago dice que mientras esperamos del Señor, nuestro corazón debe estar afirmado en Él. Que nuestra vida tiene que estar afirmado en Él. ¿No? Por eso dice, tened paciencia también vosotros, afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Santiago 5:8. Es ahí donde necesitamos afianzarnos en nuestra vida interior. ¿No? Es un tiempo donde debemos estar firmes, apuntalados en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Claro. Mantenernos firmes es quitar cualquier vestigio de duda de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestro corazón. Está alejándonos de la duda. El Señor nos afirma
alejándonos de la duda, mostrándonos la realidad, mostrándonos la verdad, porque es ahí donde está. Nuestra convicción y nuestra fe tiene que estar puesta en el Señor, y eso nos va a dar a nosotros la firmeza necesaria. Usted no puede afirmar sus pensamientos y su vida ya creyendo en cosas que usted escucha, cosas que dicen, cosas que hablan. No. Nosotros nos afirmamos. Y Él nos quiere afirmar a través de ¿qué? De nuestra convicción en Él y a través de la palabra de Dios. Eso necesitamos. Convicción y palabra de Dios. Usted tiene una duda, vaya a la palabra de Dios. Nos dice la palabra de Dios que cielo y tierra pasarán. ¿Y qué es lo que nos va a pasar? Su palabra no pasará. Cielo y tierra pasarán, los hombres pasarán, las instituciones pasarán, los presidentes pasarán, los apóstoles pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Usted tiene que tener como guía firme en su vida la palabra de Dios. Si tiene duda, vaya a la palabra y busque de Dios y Dios le va a responder. ¿Entiende? ¿Cuántos dicen amén? Claro, eso es justamente lo que necesitamos. En Hebreos capítulo 6, verso 18 dice, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra dentro del velo. ¿Entiende? La esperanza. Otra de las cosas que nos afirma es la esperanza, saber que estamos esperanzados, saber que lo que Dios va a hacer es grande en nuestra vida, saber que no hay nada imposible, porque estamos esperanzados, ¿no? Dice la palabra de Dios, lo que leímos, que la esperanza actúa como un ancla firme, ¿viste? O sea, uno está ahí parado y tiene esperanza y está firme. ¿Quiere decir eso? Que no se mueve, no es dubitativo, no anda de acá para allá, se mantiene firme porque tiene esperanza, sabe esperar. ¿Sabe esperar usted? ¿Cómo anda con la espera? Como decía antes, la gente antes decía, el que espera, no, desespera. No, usted no. Yo no desespero, yo tengo esperanza. Claro. La esperanza es mucho más que una virtud. La esperanza es lo mejor que nos puede pasar. Dice la palabra de Dios que Cristo es nuestra esperanza de gloria. Entonces quiere decir que la esperanza es una persona. La esperanza está en la persona de Cristo. Si yo tengo a Cristo, tengo esperanza. Entonces no tengo por qué dudar de lo que va a venir. No puedo dudar de lo que puede pasar. O sea, yo estoy convencido, plenamente convencido que lo que va a hacer el Señor va a ser grande en mi vida. Entonces usted tiene que estar esperanzado en eso. A usted cuando le digan qué va a pasar en el próximo tiempo, usted tiene que hablar con palabras de esperanza, no con palabras de puntero político. No sé, qué sé yo, voy a ver. No. Los cristianos tenemos otro vocabulario. Si usted no aprendió a hablar como un cristiano, tiene que aprender a hablar. Y hablar como un cristiano no es decir todo el tiempo amén y gloria a Dios, amén y gloria a Dios. No, hablar como un cristiano es hablar con esperanza. ¿Sí o no? Hablar como un cristiano, ¿viste? Porque el cristiano que se la pasa hablando y a todos le digan amén y gloria a Dios. La otra vez fui a predicar a un lugar y tiene por costumbre hacer pasar a la gente para dar gracias. Entonces dice uno, gracias porque me echaron del trabajo, gloria a Dios. Yo lo miré al hermano y le digo, ¿qué da gracias por me echaron del trabajo? ¿Me dan gloria a Dios por echar del trabajo? ¿Por qué no dijo después, yo sé que Dios me va a dar otro? Me echaron, gloria a Dios. Le daba gloria a Dios por echar del trabajo. Está bien que no te no le vas a echar la culpa a Dios, pero para todos tenemos que decir amén y gloria a Dios. Le dije al otro hermano, ¿está bien? Amén. No, dígame sí. ¿Se puede decir sí en la iglesia? No, sí. Sí, no se puede decir. No, Gaby, se puede decir. ¿Por qué? Hay que hablar con esperanza. Cuando te habla alguien, vos tenés que transmitirle la esperanza de un hijo de Dios.
no la desesperanza de alguien que, viste, que no sabe qué va a pasar. El apóstol Pablo también tenía un pedido para ellos, o un anhelo, que era que Dios nos fortalezca. ¿No? Fortalecernos es añadirle a nuestra fuerza, pero ¿sabe qué? Dios no te va a añadir fuerza si Él no ve que vas a hacer algo. Dios no te va a añadir fuerza si primero tú no das un paso para demostrar que realmente vas a hacer algo por tu vida. La fortaleza va a venir en tu vida, ¿para qué? Para que transites ese camino en medio de la situación, está bien. Pero Dios tiene que verte que tú estás dispuesto a pagar el precio por lo que vas a alcanzar. Porque a todos nos gusta el hecho de poder recibir, a todos nos gusta el hecho de poder vivir una vida en Cristo maravillosa, nos gusta la vida abundante que dice la palabra de Dios. Yo enseñé aquí que la vida abundante es una realidad, siempre y cuando usted haga lo que tiene que hacer. Pero también es el hecho de que Dios tiene que ver en nosotros el hecho de poder hacer lo necesario, ¿no es cierto?, para vivir la vida que Dios tiene para nosotros. Porque pagar el precio es muchas veces hacer cosas que no haríamos en otro tiempo. Pagar el precio por eso es no solamente seguir resistiendo, sino a esa resistencia agregarle nuestro servicio, nuestra oración, nuestra devoción, nuestra fe, nuestra confianza, nuestro amor y todo eso, porque todos queremos la bendición de Dios, pero no todos quieren pagar el precio. Y un precio vas a tener que pagar. Porque cuando Dios tiene, pero acá lo maravilloso es que cuando Dios te ve, que tú estás haciendo otras cosas, que realmente le estás poniendo, dándole valor a las cosas de Dios, Él te va a fortalecer, dice. Él te va a fortalecer. Claro, Él es nuestra fortaleza, pero Él te va a fortalecer. Enviará su fortaleza, ¿para qué? Para darte lo necesario. Y cuando hablo de fortaleza, no estoy hablando solamente de la vida interior, yo estoy hablando también de tu vida espiritual. Dios te va de alguna manera a fortalecer la vida espiritual para que realmente tú sepas. Jesús le dijo a los discípulos, no dejen de orar. No dejen de orar. ¿Por qué? Y porque el espíritu está, como es que decía, pero la carne no está dispuesta. Hay un peligro llamado carne. Lo dijo Jesús, lo dijo. Hay un peligro llamado carne. No, porque uno dice, yo fui carnal. Amén. Que no te vuelva. Porque cuando nosotros estamos de alguna manera, a ver, en los tiempos de bonanza, de bendición y todas esas cosas, no demostramos ninguna carnalidad porque no es necesario, la estamos gozando. Ahora, en el momento difícil, ahí aparece tu verdadera personalidad. En el momento más tremendo donde va a aparecer. Los discípulos tenían que orar. Y ya que hicieron, durmieron. Y eran los discípulos. Jesús estaba pasando el momento más difícil de su vida. Estaba en el momento donde Dios le estaba hablando de la muerte que iba a sufrir y los discípulos dormían. ¿Por qué? Porque pudo más la carne que el espíritu. Algunos dicen, y lo que pasa es que estaban muy angustiados, por eso se durmieron. Si estaban angustiados tenían que haber orado más, no dormir. Porque ellos no pensaron nunca que Jesús pasaría por eso. Porque tenían su pensamiento judío. Entonces prevaleció la religión por encima del pensamiento de Dios. Y entonces hicieron ellos, durmieron. No entendieron y durmieron.
Y eso es lo que les pasa a muchos, no entienden ni duermen. Entonces la excusa es, y no entendí, y el apóstol no me enseñó, y aquel no me dijo, y el otro no me dijo. ¿Qué había que hacer? Ah, yo no sabía, hoy no sabía, no entendía. No. Entonces, esas son las excusas que damos cuando nos quedamos dormidos. Y en la vida con Dios te podés quedar dormido, porque el enemigo te sigue engañando y sigue durmiendo más. Cuando sientes que te estás quedando dormido, pedirle a Dios que te fortalezca, porque es así. Por último, Pedro deseaba que también sean establecidos. Hacer establecidos es hacer que algo funcione, de verdad, como tiene que funcionar. O sea, lo que está diciendo el apóstol Pedro es: yo quiero que ustedes funcionen con propósito de continuidad. O sea, establecerse, ¿qué es? Hacer algo que Dios te manda a hacer y no dejar de hacerlo. ¿Lo escuché? Amén. ¿Entiende? Establecerse tiene que ver con echar raíces, de verdad. Echo raíces y no me muevo, ahí estoy, firme, establecido. Echo raíces y no ando de maceta en maceta. No me muevo de lo que Dios me mandó a hacer. Estas 4 cosas son las que de alguna manera el apóstol Pedro le decía a sus discípulos que él deseaba para ellos. ¿Por qué? Porque justamente iban a venir momentos difíciles. Y en esos momentos difíciles estas cosas son las que tienen que aparecer en nuestra vida. Pero porque Dios nos va a ayudar, Dios nos va a poner en el lugar correspondiente para que podamos pasar por esas situaciones. Ahora, recuerden, esto no es un desafío a hacer cualquier cosa, es un desafío a seguir adelante a pesar de todo. Es un desafío a que en este año mires hacia adelante y dejes de mirar hacia atrás, hacia los costados, hacia cualquier lado, para que aprendas a vivir conforme a lo que Dios quiere, conforme a lo que Dios dice en su palabra, no a lo que nosotros pensamos. Estas son cosas que están puestas en la palabra para sus hijos, para los hijos de Dios, porque de alguna manera aquellos que queremos convertirnos en discípulos de verdad, en hijos verdaderos, vamos a tener que pasar por cosas, pero también tenemos que entender que el Dios de toda gracia, el que nos acompaña desde el principio hasta fin, estará con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. Vamos. Gloria a Dios. Vamos a orar, ¿sí? Vamos a darle gracias al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Establecerse también es dejar un pensamiento de valor establecido entre la gente que nos rodea. Que la gente sepa que tú eres un cristiano comprometido. Que la gente que te ve sepa que eres una persona que le cree a Dios. Cierren sus ojos, vamos a darle gracias al Señor en esta hora. Padre, te damos muchísimas gracias, Señor, porque sabemos que tú nos estás hablando en estos tiempos, que son tiempos, Señor, de victoria y de bendición, pero también son tiempos de prueba.
Son tiempos de ver hacia adelante y no de mirar hacia atrás. De mirar, Señor, la grandeza de tu nombre, sin cambiar, Señor, lo que estamos viendo por cosas que nos parecen. Padre, te adoramos y te bendecimos en esta hora y te damos gracias. Gracias porque tú nos estás ayudando a perfeccionarnos, a afirmarnos. Cada día más, Señor, estamos establecidos en tu palabra. Y donde vayamos, Señor, queremos ser hombres y mujeres, Señor, que dejen, Señor, un pensamiento de valor, que dejen una palabra de aliento a aquellos que necesitan. Ayúdanos, Señor, a transitar el propósito con valentía. Ayúdanos, Señor, a transitar el propósito con fe, sabiendo, Dios mío, que tú nos vas a acompañar porque tú eres el Dios de toda gracia. Y como Dios de toda gracia, Señor, te adoramos en esta noche. Te adoramos y te bendecimos, Padre, y te exaltamos.